volver a verlo. Vale, pues vamos a darle cañita, vamos a ver qué tenemos por aquí. Antes de nada, ya sabéis, como siempre os digo, que os pongáis la cámara todos los que podáis, ¿vale? Que me gusta más veros y tener esa conexión con la cámara, más que estar viendo un nombre ahí raro, ¿vale? Así que nada, vamos a darle cañita, familia. Vamos a ver qué hay por aquí. Un segundo que... Sí, justo lo que iba a decir Jairo ahora, digo, ya me habéis hablado varios por privado, ¿vale? Por Slack, diciéndome lo mismo con el tema de que tenéis dudas, ¿vale? Así que justo lo vamos a ver, que por eso me lo estaba marcando, digo, a ver dónde están esas dudas, pero muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a comenzar con Libra, que se ve un poquito más claro. ¿Y qué es lo que nos encontramos por aquí? Bueno, en Libra, como siempre, nos vamos a ir a una hora y en una hora tenemos algo bastante característico. Tenemos la primera zona, vamos a ir por la zona de los mínimos. Porque aquí, si nos vamos fijando en toda la zona de los mínimos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos toda la zona, a ver un segundo, tenemos toda la zona de mínimos que el precio todavía no ha ido rompiendo. Fijaos cómo el precio va dejando toda la zona de los mínimos, ¿vale? Hablo ya de muchos días anteriores, desde esta zona que creo que aquí estuvo, no sé si eran las noticias de la Fed, o de la Fed, o no me acuerdo qué noticia es, o no, de las NFP, perdón. ¿Vale? Esto era de las NFP. Entonces, aquí tenemos la noticia y desde entonces el precio que es lo que ha ido haciendo ha ido teniendo, bueno, pues un movimiento todo el rato alcista, ¿vale? Entonces, como ha ido teniendo todo el rato el movimiento alcista, tenemos mínimo, 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 es decir, el precio está cogiendo constantemente toda la zona de máximos, porque si nos fijamos, toda la zona de máximos normalmente, bueno, en este caso no, pero aquí tenemos luego la ruptura, 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 y el precio por la zona alta sí que está rompiendo el precio, eso lo tenemos claro, ¿por qué? ¿Cuál es el mínimo del último día? ¿Vale? Es este que nos ha dejado por aquí. Fijaos, que al final, Maide, que sé que está por aquí, al final tuvimos ambos, digamos, la razón, entre comillas, que esto no es que tener razón o no, pero fue curioso porque en la apertura de Londres el precio fue con la dirección bajista, pero luego finalmente sí que tuvo este movimiento que fue a romper esa zona de liquidez, ¿vale? De Asia. El otro día, el viernes, creo que fue, si no me equivoco, tuvimos este debate de qué es lo que miraba cada uno. Y es justamente, a mí me gusta justamente que haya ocurrido de esta forma para que veáis que no es que tú tienes razón, no, yo es que tengo razón, no es que tal. Bueno, al final es, vale, ¿qué es lo que está diciendo el mercado? Hay una zona de liquidez que se crea en una apertura, perfecto. Tenemos una zona que bien el precio puede estar catalogado como, vale, el precio más roto, esta zona de aquí, fijaos que esto es lo que estábamos mirando el viernes, ¿vale? Que el precio me había eliminado, uy, va, me había eliminado la zona de me había eliminado la zona del jueves, ¿vale? De la apertura de Nueva York. Asia, teníamos la manipulación y luego lo que decíamos el jueves para los que no estuvisteis es que teníamos toda esta zona y se buscaba una zona de ventas, ¿vale? Bueno, pues al final yo lo que estaba más posicionado era en eliminar la zona de Asia para luego ya poder buscar el movimiento. Creo que luego no dio ningún movimiento claro, creo que ya luego no dio, bueno, teníamos aquí esta pequeña activación y luego en 5 fijaos aquí, ¿vale? Que no lo he seguido porque esto se ha dado hoy por la noche, pero tenemos la manipulación de esta zona, ¿vale? Este mínimo, impulso, no cambia una estructura clara, pero bueno, como digo, es para sobre todo para que lo veamos. Tenemos aquí esta activación y luego en 5 minutos, no sé qué es lo que habrá hecho, la verdad, pero bueno, no tenemos nada, no hay ningún movimiento claro, pero al final, aunque sea un movimiento más grande, os fijáis, o sea, os estáis dando cuenta cómo al final también está cuadrando la estructura. Tenemos, por ejemplo, en 5 minutos, yo aquí sí que podría mirar que estos últimos mínimos que iba dejando por aquí son los que rompen. Es más, este es el más característico. Fijaos, ¿vale? Que esto muchas veces, yo siempre os digo, vale, por ejemplo, el otro día en la sala en el Trivial Trading, que no sé si estuviste el viernes, ¿qué es lo que decía yo el viernes? Bueno, el viernes teníamos una zona de impulso, retroceso, impulso, y había una pregunta que decía, ¿es lo mismo un mínimo en 15 minutos que en 5? Algo así era la pregunta. Y muchos respondieron, sí o no, no, pues era como un poco dudoso. Pues obviamente no, yo en 15 minutos puede ser que no tenga un mínimo característico, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que jugar mucho, ¿vale? Y esto es las dudas que tenéis de, pues hoy no sé cómo detectar la zona de los mínimos, de los máximos, tal. Bueno, vamos a verlo ahora porque es muy sencillo, pero quiero que en primer lugar siempre veáis, porque aquí yo puedo decir, vale, es que en 15 minutos esta zona que me activa con la vela de color contrario, ya sabéis que aquí no hay un imbalance, es una vela muy grande, pero quiero que veáis que está activando. Pero ¿qué es lo que me importa a mí? Que veáis cómo esta zona en 15 no es un mínimo, pero en 5 sí que es un mínimo. Impulso, retroceso, impulso, cambio de estructura. ¿Vale? Y luego ya pues el precio pues activa. Entonces, ¿por qué quiero que tengamos esto? Porque luego a la hora de mirar toda esta zona de mínimos, etcétera, pues también se nos va a facilitar mucho. Y en el contexto macro que estamos mirando, lo que decía, llevamos una semana entera en el cual mínimo
mínimo, 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 y el precio no ha estado rompiendo constantemente la zona de lo mínimo, sino que es lo que ha estado rompiendo la zona de los máximos. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista y acordaos que cuando tenemos una tendencia alcista en una hora, en una escala macro, ¿qué es lo que vamos a tener posteriormente con mayor probabilidad? Que el precio, ¿qué es lo que va a hacer? Más tarde o más temprano, vuelvo a decir, romperá toda esta zona de mínimos. Es más, si nos vamos a una estructura un poquito más macro, ¿vale? De en 4 horas, bueno, yo aquí tengo marcada todavía una zona de demanda, ¿vale? Esta zona es una zona importante, ¿vale? Que el precio tiene que ir a rellenar, ¿vale? Ahora con la nueva estrategia que estoy desarrollando, que es una estrategia que sirve para ver más temporalidades grandes, me sirve sobre todo para ver hasta dónde puede llegar el precio, ¿vale? Esto ya lo veremos mucho más adelante, de momento no esto, pero bueno, yo aquí esta zona ya la llevo marcada desde hace tiempo, ¿vale? Porque es una zona muy interesante, pero a lo que voy, ¿vale? Para no desviarnos. En esta zona, al tener una estructura que está siendo constantemente alcista, claro, yo aquí puedo decir, vale, ¿y cuál es el mínimo que yo puedo marcar? ¿Cuál es el mínimo que yo tengo que estar identificando? Este de aquí, este. Bueno, pues vamos a ver. Antes de nada, vamos a poner diferentes cositas por aquí porque quiero ver un poco cuál es vuestra visión, ¿vale? Para que me digáis más o menos por aquí. A ver. ¿Vale? Quiero que me digáis qué posición, ¿vale? Vosotros consideréis que el precio debiera romper y cuál es la que vosotros diréis, vale, yo la zona número uno, la que tengo que romper en máximos, ¿cuál es? Bueno, pues es muy sencilla. Es la zona del máximo que había dejado el último día, ¿vale? Que sería el viernes. Perfecto, la zona de máximo la tenemos todas claras. O sea, todos claros. Pero ¿cuál es la zona del mínimo que pensáis que el precio debe manipular? Porque aquí hay varias cosas que estamos entendiendo. Es decir, debemos ver varias cosas. Bueno, antes de nada, vamos a ver la zona 3, zona 2, vale, zona 2, zona 3. Vale. La zona 2 porque está cerca de la 1. Vale. Mira, para todos aquellos que vamos a ir de más a menos, la zona número 4 para mí no es válida porque es muy lejana. ¿Te acordás que es lo que dijimos el otro día con las zonas muy, muy, muy lejanas? Que solamente se van a tener en cuenta cuando encasillan al precio de una forma muy... Mira, fijaos, ¿vale? Cuando encasillan al precio como esta forma. Yo tenía la otra vez, ¿no? Desde la noticia tenía el mínimo y tenía el máximo. ¿Qué es lo que hizo el precio? Yo la semana pasada solamente entre un día o dos, creo que fue el jueves y el viernes, si no me equivoco. ¿Vale? Porque el precio tenía esta zona y hasta que no rompió, yo he tenido esta zona, que era del viernes pasado hasta el jueves, que no rompió la zona. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es una cosa muy importante, por eso os he dicho, ¿vale? Quiero que entendáis que cada cosa que se dice tiene un sentido en cuanto a, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo en el precio en el día de hoy? Pues que el precio en el día de hoy está rompiendo, bueno, en el día de hoy, en esta semana, ha ido rompiendo constantemente la zona de máximos. Entonces, aquí debemos entender una cosa, y es que cuando el precio está encasillado entre un máximo y un mínimo, como la semana pasada, pero el precio no sale de esos máximos y mínimos, que el precio vemos todo el rato que está en ese rango, ahí sí que podemos contar esa zona de máximos y mínimos, aunque sea de 3 o 4 días anteriores, como una zona donde el precio tiene que ir a coger esa liquidez. Sin embargo, cuando yo tengo que el precio me rompe zona de máximo del jueves, zona de máximo otra vez del jueves que me lo rompe, del viernes, luego del viernes otra vez, y ahora el precio se queda encasillado, ¿vale? Entonces, como yo he ido teniendo esas rupturas constantes, en este caso de los máximos, yo debo estar analizando todo el rato la zona en este caso, del mínimo del día anterior o 2 días anteriores. ¿Por qué digo esto? Vuelvo a repetir. Porque yo cuando tengo en una hora, por ejemplo, lo de la semana pasada, que el precio se queda de esta forma tan característica que en 2 o 3 velas me encasilla el precio durante 4 o 5 días, hay que lo que estoy viendo, que el precio le está costando mucho salir de ahí. Sin embargo, cuando tengamos estos líos, lo tenemos que ir otra vez a lo básico. ¿Y lo básico qué es? Zona del día anterior o zona de 2 días anteriores, porque el precio sí que me ha ido creando todo el rato los máximos. Entonces, si yo hago esto, claro, ¿cuál es vuestro lío? Que os encontréis con muchos mínimos. Vale, vamos a volver otra vez a la base. ¿La base cuál es? ¿O qué es lo que me dice la base? Que cada vez que yo tengo, por ejemplo, si yo tengo algo así, como pasó lo de la semana pasada, ¿vale? Yo tengo una zona del mínimo y una zona del máximo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el precio se queda tan encasillado entre un mínimo y un máximo y el precio no es capaz de salir de un rango en una escala macro, vemos que el precio todo el rato está en la misma zona, ahí yo sí que debo analizar estos dos puntos. ¿Por qué? Porque el precio, fijaos, en cuanto salió de este máximo, fijaos, el precio ya empezó a tener movimientos.
¿vale? Que esto fue lo de la zona de las noticias de la NFP. Sin embargo, cuando el precio yo tengo que está haciendo esto, está haciendo imaginado, ¿vale? Tenemos algo así. Y esto es del lunes, vamos a poner un ejemplo, esto es del lunes, esto es del lunes, ¿vale? Tenemos aquí el lunes. Luego tenemos el martes y luego tenemos el miércoles. Y vemos que en el miércoles tenemos lunes, bueno, da igual, pero tenemos el miércoles que el precio ya me rompe, me empieza a romper esta zona. Y aquí el precio me haya dejado un mínimo en este punto, es decir, me haya dejado este mínimo y ya el precio me empieza a dejar esta zona de máximo. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? ¿Voy a tener que ubicar el mínimo de este punto? Obviamente no, porque el precio ya me ha cogido liquidez en la zona del máximo. Por lo tanto, aquí lo único que yo debo analizar que es cuál era el último mínimo antes de crear el nuevo máximo, porque ya me está rompiendo, ya me está empezando a hacer la estructura alcista. Es diferente a cuando el precio me hace algo así y se queda encasillado. ¿Esto queda claro? Porque puede parecer más fácil o más difícil, pero es en base a los fundamentos que llevamos viendo todos los meses. Porfa, poned todos los que tengáis alguna duda, si es que tenéis alguna duda, los que me habéis preguntado también que no os cuadraba, porque ahora vais a detectar vosotros cuál es la zona, ¿vale? Yo no la voy a decir. Jairo, ¿ha quedado claro que lo habías preguntado tú también? Vale, Sito, que sé que estás por aquí también, que también me habías preguntado tú. ¿Vale? Entonces, toda esta parte, ¿vale? Toda esta parte ahora vamos a verla en el gráfico. Es decir, yo tengo por aquí, tengo la zona de los máximos y mínimos, vamos a borrar todo, ¿vale? Y yo me pongo en el día de hoy. Además que aquí hay una parte muy característica que ahora os voy a preguntar. Yo tengo el mínimo, el máximo del día anterior. Perfecto, lo ubico. Yo ya tengo mi zona del máximo, que es esta. Vale. Ahora, zona del mínimo del día anterior, que nos está liando. Yo aquí lo que me voy a poner es, vale, ¿cuál es la zona del mínimo anterior? Tengo la del lunes a la 1 de la madrugada, es decir, la de esta noche, pero para mí esta sería una zona buena. Decidme, ¿creéis que esta zona sería una zona buena o no? ¿Vale? ¿Por qué no? Vale, no es la más mínimo, no tiene un máximo nuevo, ¿vale? Está bien por ahí, pero vamos a ir a una zona, a lo que hemos estado hablando del día anterior, ¿vale? De lo que estuvimos hablando del viernes. Pues mira, justo lo que ha dicho Pedro, es de la sesión de Asia, pero realmente no es de la sesión de Asia. Si yo me pusiese por aquí un indicador de volumen, que no sé si lo tengo por aquí, creo que no. Bueno, tampoco me voy a poner a buscarlo ahora, da igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo esto lo podría identificar de dos formas, ¿vale? Como bien creo que lo ha puesto Tony, no sé quién ha sido, lo podemos identificar como una zona interna, perfecto. Entonces, si tengo una zona interna, también tengo una zona externa. Toda zona interna tiene una zona externa, pero no toda zona externa tiene una zona interna. ¿Vale? Bueno, esto, no quiero tampoco que os en esto, pero que quede claro. Es decir, si yo esto lo identifico como una zona interna, ¿cuál es mi zona externa? Esta de aquí. ¿Cuál es esta zona externa? Es la última zona que me crea el impulso, retroceso, impulso. Entonces, yo ya sé que esta zona, en la temporalidad macro, si yo esto fuera una temporalidad de 5 minutos, que hago esto, este mínimo es el válido para que luego si me cambia la estructura, si me hace cualquier cosa, es el que yo tengo que identificar. Por lo tanto, volviendo a la propia estructura básica del precio, ¿vale? Yo aquí lo que tengo es que este es el último mínimo que me creó esta ruptura del precio. Por lo tanto, esto es una zona externa, ¿vale? Yo ya si me voy a estos precios de aquí, bueno, son precios que me pueden valer, pero ya son del jueves, ¿vale? Que sigue siendo de 2 días anteriores, pero el que a mí realmente me va a valer, ¿vale? Como para identificarlo va a ser este último mínimo de aquí, porque es un mínimo, en primer lugar, que no está encasillado, perdón, en primer lugar, no está encasillado, en segundo lugar, es el que me creó el máximo, y ahora vamos a identificar una nueva cosa, ¿vale? Que es lo que os estaba diciendo de este mínimo. Este mínimo no es el de la apertura de Asia. Por ejemplo, yo cuando analizo los máximos o mínimos de Londres o de Nueva York, hablo muchas veces de preaperturas. ¿Por qué? Porque aunque sean zonas que el precio no tiene un volumen grande, ¿qué es lo que ocurre? Que estas zonas, la preapertura a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, son zonas con mucho volumen. Sin embargo, la zona de Asia, ¿vale? La apertura de Asia, este mínimo, ¿vale? A la 1 de la madrugada, perdón, este mínimo de aquí a la 1 de la madrugada no tiene volumen. Entonces, a mí las aperturas de Asia, cuando yo las identifico que me dejan un máximo, un mínimo, me gusta cuando se hacen a las 3 de la madrugada porque es la apertura de Asia. Aún así, vamos otra vez a volver a esta zona. Este punto lo podemos identificar como una zona interna, pero ¿qué dos cosas veis en esa zona interna?
¿Qué dos cosas? Hay dos cosas que debemos identificar. Y que, ojo, antes de que lo pongáis, ¿vale? De esas dos zonas internas, perdón, de esos dos puntos característicos que yo debo analizar, hay una, ¿vale? Hay una que no está relacionada con ser zona interna, zona externa, pero que nos da pie a entender lo que siempre digo. Hay un orden cuando ocurren dos cosas a la vez que me pueden identificar cuál es esa zona externa, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos a ver, lo vais a ver más sencillo, pero venga, lanzaos a la piscina con qué dos zonas debemos estar analizando aquí para poder identificar cuáles son los mínimos. Origina un cambio de estructura, eso ya lo hemos dicho, más sencillo. Lo estáis viendo, o sea, todo lo estáis viendo. Simplemente debéis analizarlo de una forma más fácil. No nada de altos y bajos del día anterior, nada de eso. Nada, ni impulso ni nada. O sea, ir a lo básico, de verdad, no os liéis. Ir a lo básico. Primera zona, ¿vale? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son las dos zonas o dos puntos característicos que yo estoy viendo? Os lo voy a poner incluso más sencillo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí que debo identificar también para saber cuáles son los posibles. Vamos a reformular la pregunta. ¿Cuáles son las dos posibles zonas donde podemos crear el primer paso de Train en 5 pasos? Volvemos a lo básico. Zona de o bien acumulación, que en este caso no es el caso. Zona de manipulación. Zona de rechazo en la media 200. Y hostia, cuando tenemos una zona de una posible zona de manipulación que encima está muy cerca de la media 200, eso ya me puede dar lugar a entender dónde puede estar un posible rechazo. Es decir, yo tengo que el precio está en este mínimo, ¿vale? Tenemos este mínimo, que es una zona interna, que ahora lo vamos a ver. Tengo este mínimo, que también es una zona externa, pero además tengo que la media 200 está en este punto. Fijaos, media 200 de una hora, el precio podría tener un rechazo en esta zona. Entonces, yendo a este punto, ¿vale? Yendo a esta base, yo de todo esto, de aquí me voy a olvidar, ¿vale? Me voy a olvidar. Simplemente debo identificar que el precio está dejando zonas de mínimos sin recoger. Por lo tanto, qué me da pie a entender? Que el precio, más tarde, más temprano, va a tener que romper toda esta zona de mínimo. Ya acordaos que cuando el precio tiene tendencias que son muy grandes y las hacen de esta forma y todo el rato va dejando los mínimos sin romper, luego el precio en una noticia, donde sea que lo que hace, ¡pam! Movimiento fuerte, ¿vale? O sea, esto lo podéis hacer un backtesting hoy ahora cuando acabemos el directo y vais a ver que cuando hay noticia fuerte y el precio rompe máximo, máximo, máximo y hay mínimo sin romper o viceversa, el precio un día de buenas a primeras hace ¡pam! En 2 o 3 velas se come todo lo mínimo de una semana o 2 semanas, ¿vale? Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, pues que el precio puede tener una posible zona de rechazo. Entonces, como estamos en el entendimiento del mercado, tenemos la zona de media 200 cerquita. Además tenemos que el precio, ¿vale? Los últimos mínimos del día anterior, que encima me crean el nuevo máximo, son estos de aquí. Por lo tanto, ¿vale? La zona que yo voy a identificar como mínimo va a ser este punto de aquí, ¿vale? Este sería la zona del mínimo del día anterior, que sería la del viernes a la 1, que encima está en una preapertura de Nueva York, que en este caso sí que la tenemos en cuenta. Por lo tanto, este va a ser el punto, ¿vale? ¿Dudas que tengáis hasta ahora para haberlo identificado? ¿Algo que no entendáis? ¿Algo que no sepáis analizar en este paso? Rubén dice, pero la media de 200 fue tocada el otro día, es decir, que no se ha separado demasiado, por lo que la reacción es poco probable. Claro, es poco probable, pero sigue teniendo probabilidad. Obviamente yo prefiero cuando el precio se separa mucho, tiene muchísimo rechazo, o sea, muchísima desviación desde aquí y luego el precio va a romperla. Pero, ¿vale? Pero sigue siendo probable de que el precio venga a rechazar esta zona, ¿vale? Pero muy buena observación, Rubén. Muy buena observación. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda? Lo que es probable es que la toque y la rompa. Bueno, a ver, ojo, también hay que entender, ¿vale? Que es menos probable que el precio vaya a romper, perdón, que el precio, como muchas veces hace que pincha y se va, ahora es menos probable porque hay menos distancia, ¿vale? Esto sobre todo ocurre, vamos a ver algún ejemplo, fijaos, ¿vale? Se separa, es que, como digo, es que esta cosa la podéis ver al minuto. El precio se separa mucho por más y llega a la media 200, toca y luego vuelve otra vez a tener un movimiento. ¿Por qué? Porque había mucha distancia. Pero también puede ser como pasa aquí. ¿Vale? Que el precio hace esto, se separa, vuelve a pinchar. Perfecto, se separa otra vez, no tiene tanta distancia, pero luego el precio vuelve a rechazar y ya va a haber un momento en el que cuando ha tocado muchas veces, pues el precio vuelve a tocar. Fijaos aquí, del lado contrario. Impulso, llega aquí, la sobrepasa un poco, pero luego el precio tiene rechazo. ¿Vale? O sea, la media 200 debemos también ir entendiéndola como una pared. Si yo llego ahora a la pared, ¿vale? Llego a la pared que tengo detrás y voy y le doy un empujón. Bueno, pues a la primera vez voy a tener un rechazo, es decir, voy a rebotar.
A lo mejor luego la segunda vuelvo otra vez y ya empieza a romperse la pared. Y ya la tercera es cuando rompo otra vez y paso pues a la pared por el lado contrario. Y así es constantemente la media 200, ¿vale? Entonces, como digo, aquí, ¿qué deberíamos identificar? Que el precio, ¿vale? A mí, por, ¿cómo decirlo? Por experiencia, ¿vale? Aquí esto ya entro en el punto subjetivo. Fijaos, esto es como si fuese una trenza, ¿vale? Ahora mismo el precio está constantemente como una trenza con la media 200. Personalmente, ¿qué es lo que yo veo en este punto? Que al estar con una tendencia alcista, donde el precio está constantemente rompiendo los máximos, pero no los mínimos, cerca de la media 200 teniéndola por debajo, para mí, ¿vale? Como digo, en experiencia, no quiere decir que esto vaya a ser así, pero por experiencia, el precio debería alejarse para luego ya volver otra vez a juntarse. Es decir, yo mi previsión para el movimiento va mucho más alcista que bajista, ¿vale? Por como digo, en primer lugar, por la tendencia, si yo me voy a una temporalidad macro, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí, perdón, en un día, no, en 4 horas, vamos a ver qué es lo que yo me encuentro. Bueno, tenemos el precio muy en rango, ¿vale? En una hora tenemos que el precio está muy cercano, pero lo que quiero que veáis es que fijaos cómo el precio constantemente está enlazándose con la media 200, es decir, dentro de una estructura de una hora, el precio está prácticamente en una zona de rango, donde la media 200, hasta que no se separa, no tiene fuerza. Fijaos que cuando en una hora el precio está muy cercana de la media 200, el precio se queda parado, porque la media 200 es un imán del precio en una hora. Cuando el imán está muy cercano, pues el precio no puede separarse, no puede tener esa tendencia fuerte. Sin embargo, cuando el precio empieza a tener una separación sobre la media 200, es cuando en temporalidades ya más pequeñas sí que podemos estar viendo pues todas esas zonas de imbalance, esas zonas fuertes de movimiento. ¿Por qué? Porque el precio ya se ha separado, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya tenemos ubicada todas estas zonas, pero ahora tenemos que identificar la dirección. Es decir, yo he identificado la zona de máximos y mínimos, pero ahora debemos identificar la dirección. La dirección en este caso, fijaos, con esta vela que tiene ahora, está rompiendo por encima de la media, perdón, por encima del 50%, por lo tanto ya estamos buscando compras. Fijaos qué bonito esto, que a pesar de estar, bueno, iba a decir otra cosa, pero realmente no. Porque, fijaos, ¿vale? Cuando el precio tiene el movimiento directamente fuerte, ¿vale? Hace una dirección u otra, pero nace desde el 50%, muchas veces nos va a pasar como esto. Fijaos, el precio tiene todo este movimiento desde aquí hasta aquí, de lo que lleva hasta ahora, y ¿qué es lo que ocurre? Que en 15 minutos tenemos un movimiento muy bonito, fuerte, pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo que esto me hace así, ¿vale? Para luego buscar el movimiento alcista, si yo busco esta zona de activación, ¿vale? El precio va a llegar a la zona donde no puedo estar entrando. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué es lo que hace el precio para ver hacia dónde se dirige. Esto quiero que quede claro, es decir, vuelvo a repetir. Yo en una hora tengo que el precio, ¿vale? Tiene una probabilidad mayor de venta, perdón, de compra, porque parece que empieza a salir de la zona del 50-30% para la zona de arriba buscando los máximos. Pero si yo me voy a la temporalidad de 15 minutos y me pongo a buscar una zona de oferta y demanda para ver dónde el precio puede reaccionar, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me encuentro? Que el precio tiene por aquí la vela de color contrario ante el movimiento fuerte, me deja una zona de imbalance, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo viese que el precio viene a activar esta zona, cuando venga a activar esta zona, en una hora, importante que veáis esto, ¿vale? Por eso lo repito, en una hora el precio está en la zona del 50%. Por lo tanto, en una zona donde si yo solamente me fijas en esto, tendría una muy buena reacción, es una zona que la temporalidad de papá y mamá, en la temporalidad de una hora, la temporalidad que manda, ¿vale? Esta reacción está dentro del rango donde yo no puedo entrar porque estamos en el 50%, ¿vale? Muchas veces vais a ver que decir, joder, y esto por eso lo digo, porque veo muchas veces que decir, joder, es que esta entrada es buenísima tal, pero se ha dado la vuelta. Ya, pero porque no estás teniendo en cuenta dónde está el precio en una hora. Si el precio en una hora está en el 50%, aunque en 15 minutos tenga una reacción perfecta, un imbalance, una... Fijaos, ¿vale? Imaginaos que ahora mismo el precio me hace algo así, ¿vale? O sea, es perfecto porque me está teniendo en cuenta en ese foco de solamente mirar esta parte, me está teniendo un movimiento alcista de impulso, retroceso. Pero si el precio llega a esta zona, aunque en 15 minutos tenga una zona tan bonita, debemos identificar que en una hora, que es lo que manda sobre todas las temporalidades menores, el movimiento está en la zona de peligro, que es el 50%. ¿Vale? ¿Esto queda claro? ¿Vale? Ya sabéis que cualquier duda, ponedla por el chat. O sea, vosotros siempre debéis identificar el precio, porque es que esto, mira, hay una frase que leí hace poquito, no sé dónde la vi, si en un podcast o no sé, o no, a papá y a mamá se le respeta, por supuesto,
¿vale? Entonces, no sé dónde vi una frase que decía, la mejor parte de ser un trader rentable o lo que, bueno, y esto también lo he comentado yo muchas veces, de todo trader rentable no debe saber cuándo entrar, que también, sino dónde no entrar. Entonces, si tú en una hora tienes puesto el foco de, vale, en una hora dónde no puedo entrar y dónde sí puedo entrar. Aunque en 5 minutos esté dejando un movimiento perfecto, pero en una hora la zona no es la correcta, no puedo entrar. ¿Vale? Eso que quede bastante claro. Entonces, dicho esto, libra dólar, tenemos de momento que el precio, fijaos, ¿vale? Y esto lo vais a ver, como cuando está en estas zonas el precio le cuesta mucho salir de ahí. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos en una hora. En una hora, igual, ¿vale? Por aquí alguno tenéis la duda de lo que está haciendo en una hora, porque en una hora incluso para mí la localización o la ubicación de los mínimos y máximos del día anterior es incluso más fácil, ¿vale? ¿Alguno tiene alguna duda para identificar los mínimos y máximos del euro en una hora? ¿Vale? Tenemos una zona del mínimo que dejó el jueves, máximo que dejó el jueves, y ahora fijaos cómo el precio se queda encapsulado en este punto. Y tenemos dos zonas también muy interesantes. En primer lugar, una zona, ¿vale? Que deja en la apertura del viernes, ¿vale? Que sería este mínimo de aquí. Y tenemos la zona del mínimo, ¿vale? Que también la tenemos por aquí. Entonces tenemos una estructura, vamos a ponerla así, una estructura externa, tenemos otra estructura externa, pero luego tenemos una zona que para mí es muy interesante, ¿vale? Por la zona, por el punto en el que está y ahora vamos a ver la visión, una estructura interna y una estructura interna, ¿vale? Una estructura interna. Entonces, ¿qué me encuentro yo aquí y por qué es diferente, completamente diferente de lo que tenemos en una hora en libra dólar, ¿vale? A lo que tenemos en euro dólar. Fijaos, en libra dólar tenemos la zona de los máximos que dejó del día anterior y aquí hay una cosa muy característica y es que teníamos los mínimos del miércoles, que eran estos de aquí, que el precio en la temporalidad de vale, a las 4 de la tarde, perdón, en la temporalidad, en la apertura de Nueva York, fue a romper los mínimos, ¿vale? Los mínimos. Aquí esto entra en juego lo que expliqué el otro día de Asia, Londres, Nueva York, ¿vale? Asia, Londres, Nueva York. Tenemos aquí que el precio rompió la zona D, ¿vale? De este máximo, perdón, de este mínimo del miércoles 10 de enero, lo rompió por la tarde el jueves, ¿vale? Y desde aquí, ¿qué es lo que hace? Que directamente, ¿vale? Va a romper perdón, que me está liando. Tenemos el mínimo del miércoles, ¿vale? El precio me rompe, en la preapertura de Nueva York, me rompe los mínimos, los máximos de Londres, de la preapertura de Londres, y desde aquí directamente se va a romper el mínimo que teníamos aquí del miércoles. O sea, fijaos cómo el precio ha ido rompiendo, que nos hace esta zona, tenemos por aquí, hace algo así, y ya desde aquí va a romper, es decir, tenemos esta zona de liquidez que es rota, ¿vale? Tenemos esta zona de liquidez que es rota, luego nos rompe la preapertura en este punto de pam, pam, pam. O sea, la estructura es una estructura normal y corriente del precio. Entonces, ¿qué es lo que yo ubico por aquí? Que por aquí dice Jairo que el euro está encasillado del rango NFP, ¿no? Del rango NFP tenemos esta zona, que esta zona ya fue rota. Es decir, si tú te fijas aquí el máximo del viernes, el precio fue roto ya por arriba, por lo tanto ya esta zona rompe por completo, ¿vale? Esta zona aquí es donde me rompe, muy poquito, pero rompe por arriba, ¿vale? Entonces tengo que el precio máximo, mínimo, perfecto. Esta zona, fijaos, yo tengo aquí la apertura, ¿vale? De Asia, que es este punto de aquí, ¿vale? Ahora, como ya estamos empezando a meter también las aperturas de Asia, puede ser que vayáis un poco liados de, oye, ahora otra cosa nueva, otra cosa tal, que no. Bueno, muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo porque esto vamos a ver como el precio, simplemente quiero que ubiquéis la zona en la cual el precio me rompe esta zona de Asia. Esto no es un factor determinante si me rompe o no me rompe, pero para que veáis cómo se forma la estructura interna en este caso. Tenemos la apertura de Asia que me rompe por arriba en Nueva York y desde aquí el precio, ¿vale? Intenta ir a la zona de los mínimos, pero ahora se queda en esta zona de rango. Por lo tanto, para mí hay una zona muy interesante y es que si me rompe la zona o va a romper la zona del mínimo, que sería la zona de la estructura interna en la zona externa, aquí yo sí que me espero a que el precio vaya a romper la zona externa. ¿Por qué? Porque está muy cerquita. Es decir, si el precio va a romper esta zona con fuerza, lo más probable es que rompa también la zona de la estructura externa. Y luego la zona de la estructura interna que tenemos en el máximo, fijaos cómo hay una mayor distancia, ¿vale? Hay una mayor distancia, por lo tanto, ¿vale? Vamos a verlo por aquí. Tenemos esto por aquí, este punto, ¿vale? Tenemos que ahora mismo el precio está
en la zona baja, por lo tanto hay mayor probabilidad de un movimiento bajista, pero como el precio en libra dólar tenemos que bueno, fijaos, ¿vale? Ahora ya está cambiando, está otra vez en la zona baja, digo, como en eurodólar tenemos que el precio es movimiento bajista y en eurodólar un movimiento alcista, para ubicar esta dirección, que para mí es lo más importante de todo, y sobre todo en días como hoy que el precio es verdad que es un poco más complicado de lo normal a analizarlo. ¿Qué es lo que hago cuando no tengo una decisión clara acerca de lo que está haciendo el precio en una hora, en libra o en euro? Lo que hacemos es recurrir al índice del dólar. ¿Para qué? Oye, si yo no tengo una dirección clara en esos pares, vamos a ver qué es lo que hace el índice del dólar. Ya sabéis que la correlación siempre es negativa. Entonces, tenemos esta zona por aquí, tenemos esta zona y tenemos esta zona. Fijaos, ¿vale? Yo en este punto puedo ubicar la zona del máximo del viernes como una zona válida, porque hay mucha distancia entre la estructura externa y la estructura interna. Por lo tanto, si el precio en el índice del dólar está entre el máximo y el mínimo del día anterior en la zona alta, ¿vale? El precio, qué es lo que necesita ubicar? Que por cierto, lo que estuvimos viendo también el viernes, que es lo que decíamos, que la probabilidad era que el precio fuese, que era esta zona que tenemos aquí marcada, que fuese a romper el mínimo para luego cambiar la estructura. Por eso luego en Asia hizo lo que hizo, porque estaba respetando la zona de mínimo, ¿vale? Del mínimo del índice del dólar, rompiendo por debajo para luego distribuir hacia arriba. Entonces, en este caso, tenemos que el movimiento está en la parte alta, por lo tanto, vamos a buscar que el precio rompa todo este punto, que me lleve este movimiento alcista, que esto lo que hará será que en el euro dólar y el libra dólar tenga un movimiento bajista, porque va a ser la correlación contraria, para luego poder buscar el movimiento, en caso de que hiciese la manipulación perfecta, el movimiento bajista. Entonces, dicho esto, hoy por la mañana, de momento, tiene muy poco movimiento. Vamos a ver el índice del dólar que está haciendo por aquí, ¿vale? Fijaos, el euro dólar, ¿vale? A ver, vamos a ver porque, a ver, a diferencia de eurodólar, o sea, libra dólar, a diferencia de eurodólar, tiene que el movimiento bonito, fijaos cómo el precio puede estar llegando a activar esta zona, vamos a ver cómo reacciona, ¿vale? Lo que hemos dicho. No me gusta, ¿por qué no me gusta esta zona? Porque en una vela está yendo a activar este punto, ¿vale? Entonces, eso no me gusta, me gustaría más que el retroceso fuese un poquito más flojo en ese aspecto, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que yo en eurodólar sí que tengo que el precio, si me rompe ahora mismo o me empieza a hacer una zona de acumulación en 15 minutos, sí que podría tener un movimiento mucho más bonito. ¿Por qué? Porque el precio nace de una zona, en este caso el 50%, pero la activación, si me deja una zona de acumulación o una zona donde el precio esté rechazando, la tengo más en la zona de abajo. Es decir, yo en libra dólar, ¿vale? Fijaos, esto es un poquito más, como más difícil de ver. En eurodólar, ¿qué es lo que tengo? Que el precio para que me vaya a activar esta zona se tiene que meter en toda la zona prohibida. Sin embargo, en eurodólar, si el precio me rompe, ¿vale? Y me activa con un movimiento fuerte desde esta zona, para luego tener este retroceso en este punto, yo me encuentro que estoy en la zona del 38%, es decir, es la zona en la que ya me permite estar entrando. Entonces, como digo, en días de hoy debemos tener un poco más de calma, debemos tener un poco más de visión de, vale, un poquito más milimétrico porque es más complicado analizarlo de forma correcta. No es como un día en el que tenemos la zona del máximo y está en un punto muy, muy cerquita de este mínimo del máximo, que bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, pero en días como hoy debemos ir con más calma y a la vista está que es más difícil analizarlo, ¿vale? Entonces, no os agobiéis si no sabéis cómo o qué hacer. Vale, a ver, que por aquí Jairo dice, a ver, a ver. Vale, pero ¿eso qué, Jairo? Porque eso sin explicación no entiendo nada. Vale, esto igual. Sin explicación aquí, o sea, se ve obviamente libra dólar, pero vuelvo a decir, cuando subáis una foto tal, como si lo estuvieseis explicando a vuestra madre, ¿vale? Es decir, veo esto, por esto y por lo otro. Porque sí, podemos decir, vale, yo veo esto y obviamente yo puedo decir, vale, pues tenemos un imbalance, tenemos una zona, una vela fuerte, una vela tal, pero yo ahora te digo, vale, ¿y por qué no analizas a lo mejor que esta zona también tiene un imbalance? ¿Vale? Y el precio puede ir a romper este mínimo, o sea, puede ir a tocar este mínimo y cuando el precio vaya a lo que tú supuestamente ves como entrada, a lo mejor te las comes directamente porque el precio había activado esta zona. Entonces, por eso debemos analizar el contexto. Esto es en libra dólar. En libra dólar, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que te acabo de decir, ¿vale? Fíjate, ¿vale? El precio yo lo ubico en este punto, ¿vale? Como digo, lo que estás analizando. Tú dices, vale, yo el precio lo puedo ubicar en esta zona. ¿Vale? En primer lugar, si yo ubico esa zona, vamos a borrar esto.
¿vale? ¿Puede ser una zona buena? Por supuesto que puede ser una zona buena, pero debes entender que el precio, otra vez, ¿vale? Para llegar a activar ese punto, debe meterse, a ver que se me estaba desconfigurando aquí, ¿vale? Debe meterse, fíjate, en primer lugar ya tenemos aquí la posible activación de en 15 minutos, la que hemos estado viendo. Entonces, ¿qué te hace a ti pensar que el precio no puede estar haciendo algo así? ¿Vale? Como digo, si empezamos a estar en la zona alta, yo en la zona alta donde el precio, lo que tú estás marcando en una hora, está en la zona más de arriba. Por lo tanto, ponerte a buscar ventas en la zona de arriba puede tener menos probabilidad. Ojo, que yo ahora vuelvo a decir que esto no significa que eso no esté válido, como lo que vimos el otro día. Simplemente debemos entender dónde está el precio, por qué está el precio en ese punto y por qué tú ahí buscarías una zona de ventas cuando estamos en la zona alta. ¿Vale? En la zona alta también puede haber ventas, por supuesto, pero la probabilidad es que el precio vaya a buscar siempre la zona de máximos y mínimos. Entonces, como vamos a estar buscando constantemente eso, ahí el precio para mí tiene menos probabilidad de que pueda rebotar. ¿Vale? Claro, ahí es normal que te vuelvas más loco porque es más complicado. Y vuelvo a decir, ¿qué es lo que siempre os he dicho con la parte institucional? Para mí, lo que más valor tiene institucional es que veáis por qué el precio rechaza en esta zona. ¿Por qué el precio, cuando llega a este punto en 3 minutos, seguramente pueda rechazar? ¿Vale? Pueda decir, hostia, que aquí de repente, ¡pam! Oye, ¿quién te dice que a lo mejor el precio no ha cogido las dos zonas interesantes y el precio cuando ha tocado ambas, ahora coge y se queda, como digo, se queda así? Pues como no lo sabemos, simplemente debemos enfocarnos en la probabilidad. ¿Vale? ¿Qué es más probable? ¿Que el precio active la zona de abajo y luego ¡pam! ¿O que active la zona de arriba estando en la zona donde deberíamos estar buscando compras? Bueno, pues ahí, ¿qué es lo que también va a hacer eso? Que si vosotros siempre ubicáis el hecho de decir, vale, una hora, el precio me está dejando la zona alta donde debo buscar compras, vale. Si yo me voy a 3 minutos, veo que aquí esto es un movimiento súper bonito. Para que fuese más válido, debería hacer algo así. Romper los mínimos, me rompe la estructura, luego viene a activar y aquí la probabilidad, aunque no sea la zona correcta, es mucho mayor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si normalmente por cada movimiento que veamos nos vamos a olvidar del aspecto macro, ¿qué es lo que ocurre? Que otros días donde sí que tengas que tenerlo más en cuenta, pues vas a tener aquí un movimiento que vas a entrar y como no estás en la zona correcta con la dirección más probable, ¿vale? Acordaos, lo más probable que significa que tenga mayor probabilidad, por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando. Pues a lo mejor esto te lo vas a comer más veces de lo que te va a dar de beneficio. ¿Por qué? Porque no estás en la dirección correcta. Por eso, una hora. Zona de arriba, si no ha manipulado, dirección número 2. Acordad que esto lo vimos en un directo hace 2 o 3 semanas. Dirección número 2, perfecto. Zona alta, busco compras, zona baja, busco ventas. Dirección número 1, ha manipulado la zona de máximos o ha manipulado la zona de mínimos. Perfecto. Ha manipulado lo de arriba, en vez de buscar compras, ya estoy buscando ventas. ¿Qué ha manipulado la zona de abajo? En vez de buscar ventas, busco compras. Zona número 3 en la que nos podemos encontrar ahora mismo. Y es que ya lo tenéis. En cuanto entendáis que el precio se puede mover de una zona a otra, con tan solo saber si ha manipulado o no ha manipulado, y ya ahí vemos si estamos en la zona 2 o en la zona 3, tenemos todo. Por ejemplo, ahora el precio empieza a romper por debajo. Guay. Tenemos que esta zona empieza a romper, empieza a tener un movimiento bajista, ¿vale? Pues vamos a encontrarnos o vamos a ver cuáles son las zonas interesantes, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las zonas interesantes. Pero como digo, no todos los días van a ser fáciles de analizar. En días como hoy, donde el precio está muy en una zona de rango, fijaos en una hora, ¿vale? Simplemente hay que ver dónde está el movimiento en una hora. Una hora no tiene nada claro. Bueno, pues vamos a ser mucho más precavidos. ¿Por qué? Porque eso luego hará que cuando los movimientos sean más fáciles, podamos analizarlo mucho mejor. ¿Vale? Entonces, a ver, Pedro dice por aquí, también estamos en la zona del 50 de FIBO y no sería válida la entrada solo por eso. Exacto, ¿vale? Es lo que he dicho al principio, simplemente estamos mirando todo esto, pero cuando yo me pongo a analizar y no estoy haciendo directo ni nada, si veo que el precio está en una zona determinada, simplemente, vale, me cojo, esto lo explico un montón de veces, pero es importante, me pongo alarma por el 60, alarma por el 38 y la primera que toque yo ya sé cuál es la dirección que busco. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decir, fijaos, creo que era en eurodólar, no sé cuál ha sido, no, en libra dólar, ¿vale? El problema que nos encontramos ahora mismo es exactamente lo mismo. Si yo veo que el precio me rompe esta zona y me viene a activar este punto, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio ha roto por debajo, busco ventas, pero para activar la zona de ventas se tiene que meter en la zona prohibida. Por lo tanto, no es una zona válida. Esto normalmente no suele pasar, ¿vale? Pero quiero que veáis hoy que lo entendáis, ¿vale? Esto queda claro lo que acabo de explicar, esto último, de por qué esta zona, aunque sea muy buena lo que ha marcado aquí Jairo,
no, para mí no es una zona válida? Porque yo me tengo que volver a meter al precio, otra vez, en la zona del 50%, fíjate, en una hora, en 15 minutos, imagínate que ahora el precio me rompe esta estructura, perfecto, ¿vale? Y el precio me viene a activar la zona de la vela de color contrario en 15 minutos, que sabéis que es la primera activación. El precio en una hora, aunque el movimiento sea perfecto, en una hora está en el 50%. Por lo tanto, no podéis entrar, ¿vale? Acordaos que siempre, siempre, siempre es cero. ¿Y esto lo que va a hacer? Sí, mucho. Yo la semana pasada. Y es que volvemos a lo mismo. Tenemos la idea de que debemos estar entrando todos los días. Habrá semanas de entrar todos los días, habrá semanas de no entrar ni un solo día, y habrá semanas como la semana pasada de entrar. Como digo, yo no sé si entre 1 o 2 días, no me acuerdo si el jueves también entré, creo que sí. Por la mañana, creo, antes del directo. Sí, antes del directo y el viernes. Coño, si yo tengo 2 entradas por la paciencia, ¿para qué quiero más? O sea, ¿para qué quiero más? Eso es lo que debemos entender, ¿vale? Entonces no os pongáis nerviosos si vemos que un día no, hostia, lunes no he operado, martes no he operado, miércoles no he operado. Bueno, pues a lo mejor te llega el jueves y tienes una entrada de 1 a 3 que te lo da en 5 minutos y has hecho la semana con esa operación, ¿vale? Punto pelota. Entonces, eso es lo que debemos analizar. Exacto, Jairo. Bueno, eso al final es parte de psicología, pero debes entender que no todos los días, ¿vale? Pongo un ejemplo muy tonto. Es como si sales a la discoteca todos los fines de semana y quieres ligar todos los fines de semana. Bueno, pues habrá un fin de semana que no ligues, pero eso no tiene nada de malo, ¿vale? Entonces, hay que verlo así, ¿vale? Y yo, como digo, los ejemplos tontos creo que es lo que mejor se entiende. Pues así es igual. Si tú quieres, al final, ¿qué es lo que pasa? Que si buscas ligar todos los fines de semana, pues habrá ligues que no sean tan buenos. Pues esto va a ser lo mismo. Va a haber operaciones que no sean buenas, ¿vale? Que no sean buenas. Entonces, esto es lo que debemos entender, ¿vale? A uno control no operar cada día. Bueno, pues es un proceso normal y corriente. O sea, fijaos, a mí, yo pongo mi caso, que el hecho de estar haciendo directos, ¿vale? Y esto creo que nunca lo he contado, pero bueno, también para que veáis mi punto. El hecho de estar haciendo directos, pues eso, joder, en YouTube, pues se conectan 400 personas casi. Hostia, pues digo, hostia, a ver si se da la operación, pero a mí me la pela. O sea, si yo me tiro 4 semanas sin operar en vivo y en directo en YouTube, si la proyección es buena, no tengo por qué analizarlo. O sea, más presión que puedo llegar a tener yo pues eso, ¿no? De buscar un resultado, que se dé en directo, la gente, tal, no sé qué. A mí, si no tengo operación, no entro, no me voy a jugar el dinero, ni me voy a jugar la cuenta por querer entrar porque sí. Entonces, poneos, ¿vale? Y os pongo esto para que lo entendáis. Vosotros que no tenéis, vamos a ponerlo así, ¿vale? No tenéis la presión de que nadie os vea de que tenéis que estar operando todos los días. Pues como nadie os va a ver de que tenéis que estar operando todos los días para mostrar resultados, etcétera, etcétera, tenéis la mayor paciencia del mundo. Porque nadie va a decir, joder, es que no estáis entrando, es que no estáis tal. Simplemente sois vosotros. Entonces, debéis tener esa conversación con vosotros mismos de, vale, ¿por qué quiero estar entrando al mercado todos los días? ¿Vale? ¿Qué es lo que me hace querer entrar al mercado todos los días? ¿Sacar la cuenta de fondeo más rápido? Pues que a lo mejor si buscas entradas todos los días, a lo mejor la quemas antes. ¿Vale? Entonces, eso es lo que debemos entender y eso es lo que debemos analizar. ¿Vale? El hecho de que no debemos estar entrando todos los días. Vale, a ver. Sí, Rubén. Además, el festivo en USA, se me ha olvidado comentarlo también. A las 3 creo, en la apertura de Nueva York será bastante flojita, ¿vale? Pero bueno. Hoy, pues día de operar, día de ver, perdón, de operar, día de analizar, día de hacer backtesting, de ver cómo se mueve en el precio. Y ojo, que aunque sean noticias, ¿vale? Aunque no haya noticias, aunque sea festividad, lo que sea, el precio puede dar un movimiento. Simplemente debemos filtrar cuál es ese movimiento y entender por qué podemos entrar y por qué no. Habrá momentos en los que la estructura se vea perfecta, como puede ser esta, que parece que va a dejarte aquí un cambio, una ruptura, la activación tal, ¿vale? Pero si yo en una hora estoy en un punto prohibido, no puedo entrar. Punto pelota. Me da igual si en 5 minutos está así, en 5 minutos está de otra forma. Me da igual si en una hora es que lo tenéis muy fácil. O sea, vosotros mismos, vuestra propia mente, son los que lo complican. Si en una hora está en el 50%, ¿para qué narices te pones a buscar entradas? No te pongas a buscar entradas. ¿Vale? Pero claro, ahí que lo que ocurre, que pasáis de tener una estrategia objetiva a tener una estrategia subjetiva. ¿Por qué? Porque estáis diciendo, bueno, es que, vale, está en una hora, pero venga, inconscientemente, ¿qué es lo que decís? Venga, voy a probar porque el precio está dejando un imbalance, está dejando una activación. Si el precio se da en esa zona, me da igual, o sea, todo puede pasar. Hasta que salgas hoy por tu casa y te atropelle un camión, también puede haber probabilidad. ¿Vale? Pero, como digo, no quiere decir que eso vaya a ser lo más probable. Por lo tanto, si esto, ¿vale? Acordaos de que el trading debéis hacerlo objetivo.
Yo no puedo decir no, ¿vale? Porque sé que muchos de vosotros vais a tener ese pensamiento de, no es que esto como está, con un imbalance, con un cambio de estructura, con una tal, ahora me ha hecho la activación en 5 minutos, tal, vale, perfecto, ¿está en una hora el precio en 50%? No entro. Déjate de meter tu pensamiento, ¿vale? Ya he acordado, cada vez mucho no lo digo, pero Don Creike y Don Penseque son los primos de Don Tonteque. Entonces, si piensas todo el rato que, ay, yo pienso que va a hacer esto, yo creo que esto, es que como el otro día hizo esto, hoy voy a entrar porque va a hacerlo de la misma forma. Bueno, pues es que cada minuto del gráfico del trading es un minuto diferente, ¿vale? Entonces, como digo, no penséis que porque antes haya ocurrido algo, y esto es uno de los errores que también suelen ocurrir, y es que es más peligroso tener una pérdida que no te, o sea, una ganancia. Es más peligroso tener una ganancia que no te mereces a una pérdida que sí te mereces. Porque como vosotros hayáis entrado, imaginaos, ¿vale? Hoy llega una persona, entra aquí sin tener que entrar, activa tal y le da un ratio 1,8, ¿cuál es el problema? Que sí, hoy le ha dado un beneficio muy bueno. Pero es que mañana, pasado al otro y al otro, se va a comer, en vez de una, se va a comer 5 operaciones negativas. Porque la probabilidad no es habitual en ese caso. Vuelvo a decir, ¿hay probabilidad de que yo salga de mi casa y me atropelle un camión? Sí. ¿Es lo más lógico que vaya a ocurrir o es lo que mayor probabilidad tenga? No. Por lo tanto, porque te pase una vez no significa que te vaya a pasar todos los días. Pues esto es lo mismo. Porque un día te activa una zona donde tú sabes que no puedas entrar, eso es lo peor que te puede ocurrir. Porque vas a entrar mañana, pasado, al otro y al otro, y al final vas a acabar quemando la cuenta, ¿vale? Y esto es un trabajo que debéis hacer interiorizándolo. De decir, vale, ¿dónde está el precio? Una hora. Coño, tenéis 5 pasos. Y prácticamente se puede ubicar a todas las zonas. En las direcciones también se pueden ubicar con 5 pasos. En una hora, ¿cuáles son las zonas que nosotros tenemos? Tenemos la zona número uno, zona número 2, zona número 3. Si el precio está en una de esas dos zonas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Simplemente es irse a temporalidades de 15 minutos, de 5 y de 3 y ubicar las zonas de entrada. Punto pelota. Entonces, todo eso en días como hoy, pues a practicarlo, practicarlo, practicarlo y practicarlo, ¿vale? Entonces, de momento, como digo, libra dólar, tenemos que el precio está en este punto, fijaos, ¿vale? Tenemos, por aquí vamos a borrar todo esto, ¿vale? El precio puede parecer que está más en la zona bajista, por lo tanto, si el precio tiene un movimiento bajista, vamos a ver posibles estructuras del precio que me den un movimiento bajista hasta la zona bueno, esto no, esto hemos dicho que en libra dólar no la teníamos tan en cuenta. Aún así, vamos a dejarla para ver cómo reacciona, porque es un mínimo interesante, simplemente para ver cómo reacciona por si hace algo. Y luego en euro dólar tenemos que el precio, pues ahora mismo está en. Fijaos, ¿vale? La zona también un poquito más baja, por lo tanto vamos a buscar esa zona posible de ventas, ¿vale? De ventas hasta la zona de estructura interna y hasta la zona de la estructura externa. Siempre y cuando también estemos analizando lo que va haciendo el índice del dólar. Ya acordaos que el índice del dólar lo vamos a mirar en días donde el precio en libra y en euro no lo tenemos tan claro. Por lo tanto, al final lo que hace el índice del dólar, que es darnos como una dirección un poquito más clara, una confirmación mayor para saber hacia dónde puede ir el precio, ¿vale? Así que, por esto, listo. De todas formas, lo que más me interesa de hoy, sobre todo que hayáis analizado, que hayáis entendido, mejor dicho, ¿vale? Cómo ubicar la zona de las estructuras del mínimo al máximo del día anterior en días tan complicados, ¿vale? ¿Esto ha quedado claro? ¿Hay alguna duda antes de terminar? ¿O ha quedado todo claro? ¿Vale? Todo claro, perfecto, familia. ¿Vale? Pues ya sabéis, días como hoy, no tengáis el pensamiento de que debemos operar todos los días. Quedad con esto. No se debe operar todos los días, simplemente es probabilidad. Que hoy no se opera, que mañana no se opera, que pasado no se opera. Coño, quedaos en días como la semana pasada. Hubo 2 operaciones buenas. El jueves, no. ¿Cuándo fue? El jueves, es que no me acuerdo ahora de los días, porque la semana pasada, como tuvimos tanto directo, me lío un poco. No me acuerdo cuándo fue, creo que fue vale, el jueves, que también tuvimos la Saxe Run, hubo operación. Por la mañana, que fue la que entré yo, y luego por la tarde, que era la que justamente estaba yo haciendo el directo, y hubo también en la Saxe Run, hubo 2 operaciones en el mismo día. 2 operaciones, que fue en el euro, creo, y luego no sé si fue en libra la que hice yo, no recuerdo exactamente, pero 2 operaciones. Pues ahí es donde debemos estar más tiempo. También acordaos, ¿vale? Y esto, quito pantalla ya, ¿vale? Acordaos y tener en cuenta que va a haber días en los cuales tengamos una sesión que solamente necesitemos estar 5 minutos delante del gráfico, y esto siempre lo digo, y habrá días en los que tengas que estar 1 hora y media delante, porque estás a punto de que el precio te dé el punto de entrada. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Estar todos los días fustigándote de estar delante del gráfico para ver qué hace una hora, por ejemplo, en días como hoy?
yo aquí no me voy a tirar una hora mirando a ver qué hace el gráfico, si está más lento que una tortuga, ¿vale? O sea, no está haciendo nada. Entonces, en días como hoy es preferible estar menos tiempo, luego te pones en la apertura de Nueva York, en la preapertura a las 12 de la tarde o a la hora que tenga que ser, y en días como por ejemplo el jueves, donde el movimiento está mucho más rápido, pues ahí sí que te interesa estar más tiempo, ¿vale? Entonces, debéis aprender a gestionar ese juego porque eso os va a dar mucha más versatilidad en cuanto a la hora de saber cuánto tiempo debes estar delante del gráfico. Que el problema de la gente, ¿cuál es? Que se pone delante del gráfico y se piensa que todos los días debemos estar de 9 a 10, 10 y media. Coño, si hay un día que en 10 minutos has analizado y no hay nada, no necesitas nada más, ¿vale? Que al final, cuanto más fresca tengamos la mente, mucho mejor, ¿vale, familia? Así que nada, voy a dejar ahora subido el vídeo, ¿vale? Que lo tendréis ahora también para verlo. Acordad que luego a las 2:30 también hay operativa en vivo y en directo. También hablaré de la parte mental, esto lo haremos por YouTube, así que os veo todos por allí. Y nada, a ver si deja algo el gráfico, aunque hoy está un poquito, está como el día, está un poco feo, ¿vale? Así que nada, familia, le damos cañita y nos vemos luego por la tarde. Un abrazo grande.